Pensamiento pedagógico oriental surge como una necesidad de sistematizarla y organizándola, afirmando los valores de la tradición, la no violencia y la meditación. Uniéndosele a ellas la religión del taoísmo, budismo, hinduismo y judaísmo. Existen tres educaciones, la educación china, hinduista y egipcia. La educación china pretendía reducir el sistema de jerarquía, obediencia y servilismo. La educación hinduista tendía a la contemplación y la reproducción de castas, clases hereditarias, exaltando el espíritu y repudiando el cuerpo. Por último, la egipcia. Fueron pioneros de la conciencia e importancia del arte del enseñar, creando instrucciones donde se enseñaba la lectura, historias cultas, astronomía, música y medicina. Estos se encuentran los hebreos, en donde conservaron informaciones sobre su historia, llegando al mundo con un conjunto de doctrinas tradicionales y ceremonias religiosas. La primera parte de la filosofía, en donde encontramos a Leo Tse, viviendo alrededor del siglo VI a.C., dejándonos unos increíbles textos ilustrando su filosofía con el poder de la no violencia y dominar sin violencia. Resalta que para tener poder no se necesita una violencia, dándonos unos factores determinantes sobre el poder. Último, Talmud, la educación hebrea. En toda la educación se basan en la Biblia, dándole una gran importancia a este, donde se le conocía como el Torah. La enseñanza era sobre todo oral. Sagrado para los israelitas era el Talmud. Contiene los conceptos básicos de la educación judía, tradiciones, doctrinas, ceremonias, entre otros. Pensamiento pedagógico griego. Resaltan grandes autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Homero. Aporta a la educación la formación y crecimiento personal de los ciudadanos, enfatizando los valores y principios de las personas que deben alcanzar. La educación se transmite a través de la tradición oral y escrita. Hay dos lugares que aportan diferentes pensamientos, que son Atenas y Esparta. El ideal de Atenas era que el hombre debía luchar por su libertad. La educación formaba a ciudadanos racionales que supieran argumentar y defender sus derechos en Atenas. En Esparta, la educación era enfocada en la belleza, el físico y la guerra. De los 7 a los 20 años, eran educados militarmente, donde el énfasis era la disciplina, la obediencia ciega y la rivalidad de sus iguales. Quizás el más grande y influyente filósofo griego fue Sócrates. Él nunca se dedicó a la política, se dedicó a filosofar y enseñar. Creía en la comunicación, en la búsqueda conjunta del conocimiento por medio de la conversación y la duda. El pensamiento pedagógico romano consistía en una bendición para unos y en una pena capital para otros. Cuando por primera vez el Estado se ocupaba directamente de la educación romana, impone una educación utilitaria y militarista. Enseñaban básicamente los derechos y deberes, tales como derecho al padre sobre los hijos, derecho del marido sobre la esposa, derecho del señor sobre los esclavos, derecho sobre la propiedad. Los deberes se derivaban de estos derechos. Esta educación no era accesible para todos. Así solamente se instituían las élites romanas, llamadas en ese entonces patricios. La educación no era igual para los esclavos. La de estos consistía básicamente en aprender los oficios de la casa. Con base en lo anterior, el pensamiento pedagógico de los romanos iba dirigido hacia el bien de la patria, más específicamente hacia el bien de los que tenían el poder. Pensamiento pedagógico medieval. Consistía en una educación catequista y dogmática para el pueblo y una educación humanística y filosófico-teológica para el clérigo. Tomás de Aquino afirma que la educación habitúa al educando a revelar todas sus potencialidades, es decir, una educación integral, realizando así la síntesis entre educación cristiana y la educación grecorromana. Las clases trabajadoras nacientes tenían solo educación oral transmitida de padres a hijos. Las mujeres eran consideradas pecadoras por la Iglesia y solo podían tener alguna educación si tenían vocación o llamado para ingresar a un convento. Se crea además en esta época las universidades, como la de París, Bolonia, Oxford, Viena y Heidelberg. Estas desarrollan en especial tres métodos relacionados, que son las lecciones, las repeticiones y las disputas. Pensamiento pedagógico renacentista. Se caracteriza por una evaluación de la cultura grecorromana. Esa nueva mentalidad influyó en que la educación fuera más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo, y buscando sustituir procesos mecánicos por métodos más agradables. Valoraba las humanidades. La educación renacentista preparó la formación del hombre burgués, se caracterizaba por el elitismo aristocrático y el individualismo liberal. Concernía al clero, la nobleza y la burguesía naciente. La imprenta jugó un papel muy importante en esta época, ya que el número de libros publicados aumentó. Además de esto, junto con Martín Lutero, los jesuitas se distinguen por una sólida disciplina y voto de obediencia absoluta. La Iglesia Católica pierde fuerza y hay un tipo de revolución científica en la cual los personajes como Galileo y Kepler dieron una nueva visión del universo, siendo acusados de herejes por contradecir los ideales de la Iglesia.
El nacimiento del pensamiento pedagógico moderno. En el siglo XVI y XVII se crearon nuevos modos de producción y el hombre se lanzó al dominio de la naturaleza a través de la matemática, la astronomía, la medicina, la biología, entre otros. Personajes influyentes. Descartes, con su discurso de método y sus 4 posturas. John Locke, fundador de la educación moderna inglesa e influenciador de la pedagogía moderna. Juan Amos Comenius. Considerado el mejor educador y pedagogo moderno, su pensamiento se fundamentó en el realismo. Comenius estableció 9 principios didácticos. Estos principios se presentan como analogías que van desde el cuidado y el desarrollo que genera un pájaro con su nido y con sus crías y se traslada a cómo debería ser un sistema de educación y desarrollo óptimo desde la niñez. Los distintos eventos, autores y sus posturas denotan el cambio que se generó en la educación en la época moderna y nos deja como objetivo u reflexión el enseñar el autocontrol del conocimiento en los alumnos, que sepa por qué algo está bien y por qué está mal y no solo porque el padre o el maestro se lo imponga. Como maestros debemos dar clases con amabilidad y buscar tener la atención del alumno para que éste se sienta cómodo y sienta deseo y satisfacción a la hora de aprender. Pensamiento pedagógico ilustrado. En el siglo XVIII, época de la Ilustración, llamada así porque la mayor parte del esfuerzo intelectual se concentraba en disipar el oscurantismo de la Iglesia y de otras doctrinas. Buscaba la verdad científica a través de la razón. Para filósofos ilustrados era la manera de explicar la realidad del mundo en que se vivía. Se tienen 4 etapas: la naturaleza, la razón, la igualdad y la libertad. Algunos de los autores de la Ilustración son Rousseau, Pestalozzi, Herbart e Immanuel Kant. Rousseau consideró la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes, en el nuevo mundo en que se estaba gestando. Kant piensa que la buena educación comprende disciplina e instrucción, y dice: el que no es ilustrado es necio, el que no es disciplinado es salvaje.